Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás mirando esta serie de los principios de fe. Continuaremos el estudio. Cierta vez un hombre encontró las ventanas de su casa cubiertas de hielo y tuvo la idea de cortar los vidrios para poder librarse del hielo. Un vecino apareció y le preguntó, ¿qué haces? Y él dijo, estoy rompiendo el vidrio porque no puedo ver a través del hielo. Viendo el vecino cómo era duro y lento ese trabajo, le sugirió, prenda un fuego dentro de la habitación y entonces el hielo desaparecerá por sí mismo. Sabio consejo, ¿no es verdad? En este mundo de pecado y falta de amor en que vivimos, nuestras vidas se llenan de hielo. Necesitamos un fuego que nos caliente, un fuego que haga desaparecer el frío del pecado, un fuego que nos reavive y nos dé esperanza. La Biblia nos enseña que ese fuego que produce reavivamiento es el Espíritu Santo. Según su terminología, el Espíritu Santo es llamado en griego de pneu y en hebreo de ruach. El significado es movimiento, brisa, aliento, viento. Por extensión, vino a significar principio de vida. En el Antiguo Testamento encontramos por lo menos 86 declaraciones referidas al Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es mencionado 56 veces en los Evangelios, 27 veces en el libro de Hechos. En las epístolas es mencionado 112 veces. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. A través de él, Cristo prometió estar con sus seguidores. Veamos Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El texto de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 confirma el texto leído anteriormente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un texto maravilloso. Primera de Juan capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, para confirmar ese pensamiento. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo ha sido enviado por Jesús para que nos anime, para que esté con nosotros. Es un consolador. Ahora vamos a hacer una comparación de textos. Primero vamos a leer el texto de Isaías capítulo 6, versículo 8 al versículo 10. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Con este texto en mente, ahora vamos a leer el texto de Hechos, capítulo 28, versículo 25 al versículo 27. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Comparando estos textos, se ve que el Espíritu Santo es parte distinta de la divinidad. En el primer texto se mencionaba que el Señor, Dios, hizo una declaración. Y en el segundo texto es específico de que el Espíritu Santo es quien hizo esa declaración.
Por lo tanto, en la comparación de estos dos textos, llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es Dios. Ahora veamos Isaías capítulo 48, versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Este texto menciona que ha sido enviado Jesús por Jehová el Señor, o sea, por Dios Padre, y también por su Espíritu, o sea, el Dios Espíritu Santo. En el estudio anterior, vimos que Cristo es nuestro mediador ante el Padre. El Espíritu Santo intercede por nosotros, trabajando en nuestros corazones. Así como Jesús intercede ante el Padre, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para que podamos presentarnos delante del Padre. Veamos esa confirmación en Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Has notado? El texto dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Solamente Dios puede interceder. El Espíritu Santo intercede porque es Dios. Esa es su actividad, esa es su función en la divinidad, interceder también. Veamos ahora lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7 y versículo 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La primera obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado y someternos a Cristo, aceptando a Cristo como nuestro único Salvador personal. Cuando lo aceptamos a Cristo, nos rendimos a la influencia y al control del Espíritu Santo, que da testimonio de Cristo y que produce el arrepentimiento y la conversión. O sea, es el Espíritu Santo que produce un nuevo nacimiento, una regeneración en la vida. Y también es el Espíritu Santo que produce la santificación. Él continúa guiándonos en toda la verdad, en toda obediencia. Y nos convertimos en portadores de la naturaleza divina, teniendo la mente de Cristo. Veamos lo que dice Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es el Espíritu Santo que testificará del Padre. Veamos lo que dice Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos renueva, provoca regeneración en nuestra vida. Ahora veamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 a versículo 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué maravilloso es comprender que el Espíritu Santo participa de nuestra regeneración, nos lava, nos purifica, nos ayuda a ser mejores personas. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, encontramos un texto que ayuda a confirmar ese pensamiento. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¿Has notado? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es que nos ayuda a transformación, nos ayuda a transformarnos. Ahora hablemos un poco sobre la personalidad del Espíritu Santo. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo es mencionado a menudo como el poder que viene del Padre y del Hijo, poder que actúa en los seres humanos y a través de ellos.
Eso está confirmado en Miqueas capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El profeta menciona que él está siendo usado por el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, versículo 35 encontramos un ejemplo similar. El ángel respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Es interesante descubrir cómo el Espíritu Santo actúa a través de personas, en este caso a través de la Virgen María para el nacimiento de Jesús. Veamos otro ejemplo en Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Este versículo es muy interesante porque nos muestra que el Espíritu Santo actuaba a través de Jesús. Otro ejemplo está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En este texto, el apóstol Pablo está diciendo que él estaba siendo usado por el Espíritu Santo. Las palabras que escribía y hablaba eran de inspiración del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, la Biblia se refiere al Espíritu Santo como una personalidad distinta. Veamos algunos ejemplos. Primero, el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo también es eterno. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias y obras muertas para que sirváis al Dios vivo? De esa forma podemos comprobar que el Dios vivo está se refiriendo al Espíritu Santo también. Segundo ejemplo, el Espíritu Santo es consolador. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo tiene como función consolar. Veamos el tercer ejemplo. El Espíritu Santo oye, habla, nos guía y revela eventos futuros. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo va a hablar a las personas. El Espíritu Santo quiere comunicarse con las personas. Eso es muy interesante. Veamos otro ejemplo en Lucas capítulo 2, versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. En estos textos vemos que el Espíritu Santo se revela al hombre. Ahora veamos el cuarto ejemplo. El Espíritu Santo nos advierte de pruebas y aflicciones futuras. Eso lo comprobamos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía seguridad de que le esperaban prisiones y tribulaciones, porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Otro ejemplo, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y trae a nuestra memoria las palabras de Cristo. Confirmemos eso en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahora vamos para el sexto ejemplo. El Espíritu Santo nos trae prohibiciones y ordenanzas. Eso lo confirmaremos en Hechos capítulo 16, versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El séptimo ejemplo nos habla sobre que el Espíritu Santo da mensajes al pueblo de Dios a través de los profetas. El Espíritu Santo se comunica por los profetas. Veamos 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también intercede en nuestro favor. Romanos capítulo 8, versículo 26 confirma ese pensamiento. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por los seres humanos, por ti y por mí. Otro ejemplo dice que el Espíritu Santo se refiere a sí mismo como individualidad, usando pronombres personales inclusive. Veamos dónde. En Hechos, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Notaste cómo en ese verso se usa la expresión he llamado, los he llamado? El Espíritu Santo está hablando de sí mismo. Apartadme, a mí, apartadme. O sea, Él usa pronombres personales para referirse a sí mismo, porque Él es una individualidad. La naturaleza del Espíritu Santo no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Este texto está escrito en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 51 y 52. La naturaleza del Espíritu Santo sigue siendo un misterio. Debemos aceptar el consejo de Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29, que dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Existen cosas que no podemos entender, pero dejemos eso con Dios y preocupémonos en aquello que sí el Señor nos reveló. Ahora hablemos un poco sobre la función del Espíritu Santo. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando dice: cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, eso en Juan 16:8. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Es una cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 52. Ahora veamos en la Biblia el texto de Lucas, capítulo 11, versículo 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mi amigo, mi amiga, quiero decirte que yo soy padre, y si mi hija un día me pide un pedazo de pan, no le voy a dar una piedra. Mismo yo siendo un hombre pecador, un hombre carnal, mismo así le daré un pan. Ahora imagínate Cristo, imagínate el Espíritu Santo. Cuando le pides algo, te va a atender. Eso es seguridad, porque está escrito, es promesa de la Biblia. Te quiero hacer una invitación. Te invito a pedir el Espíritu Santo. Te invito a que lo pidas con fe, confiando que lo recibirás. El Espíritu Santo te hará crecer en gracia, en justicia y en verdad. Que Dios te bendiga para eso. Te invito a orar ahora para pedir el Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque nos das la seguridad de que a través de nuestra oración podemos ser oídos.
Queremos pedirte en este momento que derrames tu Santo Espíritu sobre todos. Derrama tu Espíritu Santo sobre la persona que está escuchando estas palabras, que está mirando esta serie de los principios de fe, para que esa persona pueda ser llena del Espíritu Santo y pueda tener transformaciones en su vida. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía es Espíritu Consolador. Abre las puertas de tu hogar, en tu palacio ansío estar. Quiero tu dulce paz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mi espíritu consolador. Muchas gracias por participar de la serie Principios de Fe. Nuestro objetivo con esta serie es tu crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga.